cuál era mi perspectiva como emprendedora y como diseñadora. El día de hoy ya no estoy fungiendo o ya no estoy ejerciendo como diseñadora como tal. Me dedico 100% a lo que es pues las coberturas, al periodismo de moda, la comunicación, porque digo, al final tener como dos proyectos al mismo tiempo pues no fue sostenible. Así es como nace M de Moda, o sea, como que con ese propósito de, creo que tiene un poco de... o sea, yo como persona siempre he buscado como tener un propósito, o sea, de que cuál es ese propósito o por qué lo estoy haciendo. Y en ese sentido como que siempre tuve claro de, bueno, porque siento que se necesita, porque es información de valor, porque esto va a ayudar a crecer a la comunidad, como quiera el no ya lo tienes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que en este caso si mandas un correo y te contestan, pues ahí tienes tu sí. Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. Te conectamos con la industria de la moda. Fashion Try, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un comeback súper esperado que ustedes también nos pidieron y que nosotros también estábamos ansiosos de grabar. Estamos con nuestra querida Melissa Jauregui, as known as Mel Jauregui, de México de Moda. Y bueno, pues quiero que empecemos con Mel contándonos lo que ha pasado desde la última vez que conversamos con ella, hace ya poquito más de 3 años, al día de hoy, ¿no? Porque cuando platicamos contigo, Mel, pues apenas estabas como empezando con este proyecto del canal de YouTube, ¿no? Apenas hacías como algunas coberturas. Y hoy pues ya te vimos caminar gestionando paneles, ya te vimos gestionar coberturas grandes de eventos, magnánimos importantes a nivel industria, no solo mexicana, sino latinoamericana. Entonces, cuéntanos qué ha pasado en la vida de Mel desde hace unos 3 añitos para acá. Primero que nada, muchas gracias Ale por invitarme, yo contenta de regresar. Y sí, justamente ahorita que decías como en este comeback, sí, yo creo que fue más, o sea, yo creo que han pasado casi ya 4 añitos y han sucedido muchas cosas, tanto personales como profesionales. Y hace un rato estaba escuchando nuestra última conversación, nuestro Ay, episodio, y sí sentí súper lindo como full circle de, o sea, en realidad yo tenía muy poquito empezando con el proyecto. En ese entonces, como bien dices, México de Moda, ya migramos, ya nos cambiamos a M de Moda. Y ha sido un camino muy bonito, pero también bien complicado y bien retador, que bueno, como todo proyecto, ¿verdad? Tiene sus lados lindos y sus lados no tan lindos, sí. pero híjole, es que no sé ni por dónde empezar. Siento que han pasado tantas cosas que lo que más me llamaba la atención en ese entonces, lo que yo te comentaba, Sí. hace unos años, pues yo tenía todavía vigente mi marca, que era la de trajes de baño, y justamente como que platicábamos mucho al Sí. respecto de eso, ¿no? Como cuál era mi perspectiva como emprendedora y como diseñadora. El día de hoy ya no estoy fungiendo o ya no estoy ejerciendo como diseñadora como tal. Me dedico 100% a lo que es pues las coberturas, al periodismo de moda, la comunicación, porque digo, al final tener como dos proyectos al mismo tiempo pues no fue sostenible. Sí. Y no fue sostenible y al final creo que me he sentido con mucho más libertad para hacer o como para desarrollarme profesionalmente en esta área, ¿no? Que es la comunicación y que ha representado pues muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Justo también lo que mencionabas es, pues hace unos años todavía no había tenido la oportunidad de hacer coberturas físicas, o sea, nunca había ido a un Fashion Week, nunca había ido a un Intermoda, un Zapica, o sea, como a eventos grandes que hoy agradezco y tengo la oportunidad de asistir cada edición. Entonces creo que sí, desde ese punto mi visión o mi perspectiva ha cambiado muchísimo. En el sentido de que pues he aprendido mucho más cosas, que siento que todavía tengo muchas cosas por aprender, pero pues definitivamente eso cambia bastante.
¿Cuál es el switch más grande o el que más te sorprendió a la hora de cambiar como de voy a producir para la industria a voy a contar historias de la industria? Yo creo que, o sea, muchas cosas, o sea, no fue una decisión fácil, o sea, el momento de decir, ¿sabes qué? Ya tengo que dejar mi marca, fue un momento difícil porque, bueno, fue mi formación, o sea, yo estudié para Claro. diseño de moda y bueno, en ese entonces también ya tiene varios años, justo tú sabiendo que te gusta la moda, es como de, si te gusta la moda, tienes que ser diseñadora, ¿no? O tienes que diseñar o tienes que tener una marca. A mí me tocó ser esa generación, ¿no? Entonces, a lo largo de los años aprendí o estando ya con la marca, ejerciendo, dije, a ver, no, o sea, hay otros caminos, no todo tiene que ser diseñar o tener una marca, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando me empecé a mover por este lado, abrí el canal, empecé a hacer otras cosas y dije, ok, creo que esto siempre ha estado dentro de mí, simplemente que no sabía que era posible para mí o que había una posibilidad o un área de trabajo que justamente también hace unas semanas el medio de comunicación Cool Hunter lanzó un documento que se llama Cartografía de la Moda y justamente retrata como que categorías dentro de la moda que puedes ejercer, ¿no? Y a mí se me hace muy loco y les agradezco con todo el corazón, se me hace muy loco que dentro de estas secciones hay distintas de comunicación y de periodismo y justamente me incluyen aquí, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué loco Chévere. y qué padre, ajá, o sea, es como que no pensé cuando yo abrí definitivamente este canal, no pensé que fuera a ser como referencia para nuevas y futuras generaciones, ¿no? De que esto es posible. Por supuesto que tiene muchísimos retos y siempre lo digo porque no es algo como que, uy, lo lanzas y ya, ¿no? O sea, sí requiere muchas cosas, definitivamente mucha determinación, pero como que siento que me he sentido muy introspectiva últimamente, Ok. sobre todo como que viendo estas cosas que digo, ay, wow, o sea, simplemente era una mujer pensando de que quiero hablar de la moda y voy a hablar de la moda y pues saber a dónde me lleva, ¿no? Y afortunadamente me ha llevado a caminos muy bonitos y pues sí, me siento muy agradecida por eso. Te digo, no fue como fácil, pero definitivamente no me arrepiento nada en haber como movido la dirección a estar específicamente en la comunicación. Y no es algo que extraño, ¿eh? O sea, no es algo que extraño tener mi marca. Digo, a ver, me encanta, pero no es algo que extraño que diga, híjole, tengo como que la cosita, ¿no? La cosita de abrir mi marca o regresar con mi marca. No. eh, Creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que decidir en la industria y, y como que siempre ha sido parte de mi propósito y ahora lo siento como más, no sé, como que siento que tengo más claridad en ese sentido. Y, a ver, ¿crees que en un multiverso, si Mel hubiera estudiado primero periodismo, hubiera terminado también hablando de moda o fue algo que más bien conectó primero porque te metiste al ecosistema y entonces te diste cuenta que había que contar cosas que nadie estaba contando? Sí, definitivamente. O sea, porque, y lo comentábamos justo en el episodio anterior, que justo yo decía, o sea, yo soy esa persona cliché de que siempre supe que me gustaba la moda, ¿no? Pero las posibilidades de ese entonces era como, ok, si te gusta la moda, tienes que tener, justo lo que dije, ¿no? Tienes que tener una marca. Entonces, yo no sabía que podía haber otras posibilidades que estuvieran dentro de la industria de la moda, que no necesariamente tuviera que ser la creación de una marca o la creación de un producto, de un emprendimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tuvo que ser así para yo darme cuenta de que sí era posible, ¿no? Y además que, pues sí, también me da gusto que quizá estudiantes o generaciones puedan ver como este proyecto, Sí, la como que, representación. ajá, que algo pueden hacer también para ellos, ¿no? Oye, y para este tema de Mel, en la parte de, pues sí, de tu carrera como periodista de moda, vamos a decirlo, comunicadora de moda, no sé con qué término te sientas más cómoda, ¿cómo es que
de lo que quisiera que platicaras es, hay cosas que cuando tú haces coberturas o que cuando cuentas historias, que tienes un canal para comunicar tú desde tu ángulo de la historia, pues hay cosas que son el 90% del tiempo quizá o el 80%, y el otro 20% pues es como el brilli brilli que puedes compartir en redes sociales. A alguien que por ver tu historia encuentra representación y dice, wow, o sea, yo pensaba que quería diseño, pero en realidad no quiero diseño. ¿Qué son esas cosas que te gustaría contar? Que es como, ok, pero be prepared for, o sea, como estén preparados para, porque no todo va a ser Anna Wintour y tener tu equipo que te saque la chamba, por decirlo así. Ah, claro, sí. No, pues yo creo que también como todo, ¿no? O sea, sí, de alguna manera siento que se romantiza mucho como que el área y a ver, a mí me encanta y creo que también yo a veces caigo un poco en eso, ¿no? Pero al final sí siempre intento ser como muy, o sea, muy específica o muy real en el sentido de, o sea, es increíble, pero también es extremadamente demandante. O sea, Claro. en coberturas, sobre todo coberturas físicas de eventos grandes, es literalmente todo el día. O sea, es a veces no desayunar, no alcanzar a comer, o sea, son tantas cosas sucediendo y que bueno, a ver, yo también tengo que mencionar que soy una persona muy ambiciosa y cuando voy a eventos es como de, voy a cubrir todo, ¿no? Entonces, creo que a veces yo también me pongo el pie en ese sentido, pero digo, al final eso es lo que hacen los reporteros, es lo que hacen los periodistas, o sea, tienes que cubrir lo que está sucediendo y desde un punto de vista crítico cada quien elige lo que quiere cubrir, ¿no? Entonces, a veces, Claro. puedo hablar específicamente de Intermoda, ¿no? Que justamente acaba de ser hace unas semanas. Ujú. Y hay tantas cosas sucediendo, o sea, hay una curaduría muy interesante que digo, vale la pena hablar de esto, pero también de esto, pero también de esto. Entonces a veces se vuelve un poco complicado como querer estar en todos lados y a la vez no alcanzas a estar en todos lados, pero es parte de, ¿no? O sea, como que, ok, vas 20 minutos, haces tus notas, la foto, los videos y luego, bueno, nos movemos a otro lado, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, y me ha tocado también las chicas que han tenido la oportunidad de acompañarme y de apoyarme, mi equipo allá, que sí es como de, ah, wow, o sea, no tenía ni idea que literalmente es todo el día. Todo el día, Entonces, sí. sí, ajá, en ese sentido sí es difícil y también no es para todos. Y que creo que con el tiempo, o sea, me pongo a pensar y digo, a ver, hace unos 2, 3 años no me pesaba tanto, pero tener ese ritmo de vida tan seguido, Sí. pues evidentemente, o sea, el cuerpo lo resiente, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, hacerlo ya cada vez que, pues, que vamos creciendo, ¿no? Entonces, como que, no sé, o sea, sí, sí, siempre me gusta como decir esta parte, ¿no? De esta parte no tan bonita y que es parte de la chamba y que lo tienes que hacer, ¿no? Y he tenido como muchos acercamientos con chicas y demás que em, hemos podido trabajar y también es como que, bueno, pues es estar al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, pues al final son noticias y las noticias suceden, o sea, las noticias no te avisan, simplemente los sucesos pasan y tienes que Sí, estar, más en Intermoda. ajá, y tienes que estar ahí y tienes que saber cómo contarlo y pues contarlo al momento, que creo que esa es otra cosa que también hemos estado intentando trabajar, sobre todo en M de Moda, que es como de ok, sí, obviamente la intención es que tengas toda la información y todo lo que está sucediendo, o sea, no nada más en Intermoda, o sea, en general, pero también como que haya tiempo de tener esta reflexión, porque luego a veces suceden tantas cosas que es como que nada más por darte la noticia, pues te la pongo como, o sea, esto es lo que sucedió y listo, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué reflexión encuentras detrás de esto? Y para eso necesitas tener tiempo, ¿no? O sea, como que sí creo que nos hemos vuelto un poco más curados en ese sentido de, sí, obviamente todas las noticias, pero hay noticias que igual y no tienen tanto valor para la audiencia y entonces es ese momento donde decidimos, bueno, yo creo que
no vamos a hablar de esto porque no le encontramos como este, algo de provecho o algo de valor para quienes nos leen. Y en ese sentido sí ha cambiado bastante cómo, cómo comunicamos. Hace unos años pues era como que lo que salga, lo que salga y vamos y vamos y vamos y vamos. Y ahorita es como que bueno, o sea, la verdad es que las noticias las puedes ver con un solo clic en cualquier lado. También hay mucho más creadores, hay mucho más comunicadores. ¿Cuál va a ser esa diferencia o ese diferenciador de que mi audiencia quiera escuchar esa noticia si ya está en todos los medios, ¿no? Entonces es cuando he estado trabajando mucho en eso, ¿no? Como que en ser como esta curaduría de, ok, esta nota me parece que es importante o que tiene algún aprendizaje o de interés y entonces te la voy a contar, porque creo que eso es lo que también está detrás de M de Moda y lo que me gusta compartir, ¿no? O sea, que al final creo que las personas que también leen lo que escribimos y lo que hablamos son personas curiosas, porque al final yo soy una persona muy curiosa y eso es lo que Sí. me ha llevado a estar en donde estoy, ¿no? Como que, pero ¿por qué se hacen así las cosas? O ¿por qué llegaste aquí? O ¿cómo lo hiciste? ¿No? Entonces, y no nada más eso, sino también de cómo lo puedes aplicar tú en tu proyecto o en tu marca o en tu negocio o en lo que sea. Entonces como que tener ese acercamiento de, ok, me interesa contarte esta historia para que no solo te inspire, sino también de qué manera tú puedes aplicar lo que esta persona hizo para tu negocio o para tu beneficio. Entonces sí, sí siento que somos personas como muy curiosas y en ese sentido de la información, cómo te va a funcionar a ti la información y cómo la puedes aplicar para tu beneficio, ¿no? Oye, y antes de que platiquemos un poco más de como un zoom out de esto que haces como pues todo lo que tienes que coordinar en M de Moda, quiero preguntarte, esto que me dices de cómo aprendiste o cómo fuiste evolucionando en la historia o la historia, las historias que escogías y los ángulos, incluso las frases o palabras, términos que ocupabas, cuéntame de hábitos que tú tienes y de formaciones que tomaste que te ayudaron a hacer como esa transición, ¿no? Porque al final sí es cierto que hay cosas que vienen de la intuición y de tu perfil de persona curiosa, pero hay otras cosas que creo que ayudarían a la audiencia si lo que quieren es construir una carrera también de comunicación de moda, como para decir, ok, o sea, me tengo que poner las pilas y no nada más es la chamba de estar en todos lados en ciertas temporadas, también es la chamba de cuando se cierra el telón, pues qué voy a hacer para trabajar mi parte profesional. Pues yo creo que mucho viene de la experiencia, o sea, esto que, o sea, siento que al final va cambiando y esto siempre también lo repito porque creo que la industria va demasiado rápido, no nada más la industria de la moda, o sea, en general todo va demasiado rápido y es como que estarte actualizando constantemente porque lo que yo aprendí hace unos meses quizá hoy ya no lo voy a aplicar y es algo como muy complicado y demandante, ¿no? Entonces... definitivamente siempre estoy en constante aprendizaje, pero también por las oportunidades que he tenido de la experiencia que he logrado tener, que es como de, ok, entonces vamos para acá y ok, entonces ahora nos movemos por acá y también como que estar en constante conversación, creo yo, o sea, en constante conversaciones con la gente que está dentro de la industria y cómo están también haciendo las cosas, ¿no? O sea, creo que eso también me da mucha perspectiva porque a veces nos encerramos tanto en nuestro propio mundo o nuestra propia mente y como que las cosas se van a hacer así, así, pero luego hablas con otras personas y obtienes otra perspectiva, es como que, ok, sí es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, creo que me ha ayudado muchísimo eso, como que el acercamiento a otros emprendedores y a otros creativos y a otras personas que tienen experiencia. El tener el acercamiento directamente con marcas también, porque además soy asesora en comunicación y estrategia para marcas. Entonces como que también ver ese behind de, ok, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Porque uno creería, y lo entiendo perfectamente porque yo estuve ahí, uno creería que cuando lanzas una marca tienes ya todo perfectamente estructurado, o esto se va a decir así, esto lo vamos a hacer así, y pues en realidad es que no es así. Entonces teniendo este acercamiento, este behind the scenes con marcas, es como de, ay, wow, o sea, nos falta mucho también
aprender cómo queremos ponernos al mundo, ¿no? O sea, marcas que ya tienen tiempo o igual y no tanto tiempo, ¿verdad? He tenido oportunidad de trabajar con diferentes, pero sí de cómo vamos a contar esta historia y cómo tú vas a querer em, hablarle a las personas, o sea, cuál va a ser ese mensaje que al final tú vas a dejar. Y para mí siempre ha sido muy importante eso, porque al final así es como nace M de Moda, o sea, como que con ese propósito de, creo que tiene un poco de, o sea, yo como persona siempre he buscado como tener un propósito, o sea, de que cuál es ese propósito o por qué lo estoy haciendo. Y en ese sentido como que siempre tuve claro de, bueno, porque siento que se necesita, porque es información de valor, porque esto va a ayudar a crecer a la comunidad. En el ajetreo de llevar una marca de moda, a veces se nos olvida lo importante que es pausar para aprender y para respirar. Y claro, para inspirarnos. Por eso, cada 15 días te escribo una carta. Sí, una carta, no un correo cualquiera. Esta carta está pensada para que te tomes 15 minutos contigo misma, contigo mismo y para tu negocio. En ella te comparto aprendizajes, herramientas, recursos, para que tú también los tengas a la mano y sigas aprendiendo. Porque como dueños de negocio en la industria de la moda no hay chance de que dejemos de aprender y sobre todo aplicar y entender cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo. Es totalmente gratis y es mi manera de acompañarte a tu ritmo en este camino de crear y construir una marca de moda con un propósito. Si como dueña de negocio de moda te quieres sumar, solo tienes que inscribirte y comenzar a recibirlas. Puedes ir al link que te dejamos en la descripción para que te inscribas o ir directamente a servicios.marketingalamoda.com/carta. Suscríbete y date ese espacio que tu proyecto se merece. Viéndolo del otro lado con marcas, también es importante como que, ok, sí, esta es tu marca, estos son tus productos, pero ¿cuál es el propósito de tu marca? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a contar esa historia, no? Entonces, siento que esos acercamientos más directos con las personas que están dentro de la industria me ha dado más oportunidad como que de abrir otros caminos, ¿no? Y decir, ah, ok, entonces esto lo puedo aplicar para el medio, o esto lo puedo aplicar yo como periodista, o de qué maneras puedo como innovar en ese sentido. Y justo todavía no subo este video, pero justo también ahora que estuve en Intermoda, estrené los lentes, los Meta Ray-Ban. Y es una Ah, ok. locura. Ajá, es una locura porque, pues bueno, nunca los había utilizado, evidentemente, ¿no? Entonces, sí te da como otra perspectiva de cómo puedes hacer coberturas y cómo puedes grabar y cómo... Entonces, como que lo que me gustó de eso es, o sea, lo que incentivó en mí es ser como una persona más creativa, o sea, buscar como otras ideas de qué otra manera puedo contar esta historia a través de estos lentes o a través de esta visión o esta perspectiva. Entonces, como que Ok. siento que constantemente me pongo en esas situaciones que son incómodas, porque al final son incómodas, pero creo que eso después me da herramientas para encontrar otras maneras de seguir contando historias y pues sí, cubriendo lo que está sucediendo. Y que justamente te digo que son incómodas porque literalmente, o sea, el segundo día que los utilicé, em, ahora que mencionabas que estuve en el panel, sí tuve la oportunidad de ser, bueno, de ser moderadora del panel y me llevé los lentes. Entonces era el primer día que los estaba estrenando y pues yo estaba hablando, o sea, tal cual de que no, pues sí, muchas gracias por estar aquí, no sé qué. Pues no sé qué dije, que se prendió los lentes, o sea, se prendió un comando y me empezó a poner música. Entonces evidentemente pues me sacó de mi zona y yo como que, ay, nos pusieron música. Y todos me voltearon a ver y yo, ay Ay, no, no, es música de mis lentes. Obviamente, hay una disculpa, estoy estrenando mis lentes inteligentes, ya total los apagué y ya seguí, ¿no? Pero como que en eso es este tipo de cosas que digo de que, híjole, o sea, yo sola me metí en esa situación, pero a partir de ahí como que digo, bueno, está padre porque al final también es compartir esas cosas que, o sea,
no todo es glamuroso, ¿no? O sea, también hay errores y Y no también todo hay sale bien a la riesgos. primera, claro. Ajá, exacto, o sea, pues al final es 100% real, ¿no? Oye, y ahora sí, como pasándonos a este tema de lo que te digo como el zoom out, me interesa que nos cuentes, porque una parte que vemos es como la cobertura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en M de moda cuando ya terminas la cobertura? O sea, ¿cómo distingues cuáles cosas vas a publicar en el momento, a cuáles cosas les vas a dar un poco más de vida, cuáles cosas incluso metes como cosas evergreen a futuro? ¿Cómo decides cuando ya regresas de la cobertura, pues con todas esas piezas del rompecabezas, qué vas a ir haciendo, ¿no? O sea, no sé si es una decisión que tomas tú, si lo hacen en equipo, o en el equipo, pues cómo se reparten ya como, ok, ya traemos esto en la mochila, chicas. De aquí a 3 semanas nos lo vamos a repartir así. Todavía en este punto yo soy la que decido como dentro de la línea editorial qué es lo que sí vamos a decir y a partir de ahí como, ok, esta historia se va a contar a través de un video, de un reel o esta historia se va a contar a través de un post. Como que siempre he sido muy intuitiva en ese sentido de cómo quiero contar esa historia en específico y sobre todo que justo que mencionas, o sea, es que en Intermoda suceden tantas cosas que sí hay veces, no hay veces, sino la mayoría, creo yo, de lo que sacamos, o sea, no más bien, las veces que he ido, la mayoría no termino publicando todas las cosas porque son muchas cosas. Y a veces no nos da el tiempo y ya hay que seguir con la agenda y otros temas y demás. Entonces, sí, regularmente lo que hago es, ok, teniendo como una agenda, que eso les da mucha risa porque justo cuando estoy en cobertura siempre menciono que traigo mi agendita, ¿no? Y yo siempre traigo mi agenda de que, ok, tengo que ir a tal lado a esta hora. Ya cuando tengo eso, ok, ya se hizo lo que yo quería cubrir, ok, de eso, ¿cómo lo vamos a trasladar? Porque también lo que nos ha sucedido, y yo creo que tú también sabes de eso, a veces hacemos una entrevista y no sale de la manera que pensábamos que iba a Sí, salir. claro. Entonces digo, híjole, este material probablemente no me va a funcionar. O sale increíble, pero sabes que tuvimos un tema de audio. Entonces no lo podemos Mm, subir. Entonces como que sí sí. suceden muchas cosas por también andar corriendo de que, ay, se le acabó la pila, tengo que ir a conectarlo. Entonces a veces pues tienes que como que roll with it, o sea, en el momento. Pero ya después que tenemos, o sea, ya que hago como esta, pues sí, es que sigue siendo una curaduría de todo lo que sacamos. Ya a partir de ahí es como que, ok, esto se va a contar así y en qué formatos y en qué fechas, porque también sí trabajamos mucho por calendarios, entonces en el calendario, bueno, decimos de que, bueno, vamos a hablar de este tema durante estas semanas y a partir de esta semana pues ya terminamos ese evento, ¿no? Y seguimos con otras cosas. Entonces Ok. regularmente es así. Oye, me rehúso a desaprovechar lo que nos comentaste hace unos minutos sobre el tema de las marcas y tengo dos preguntas para ti en ese sentido. Una, ¿cuál es el error que ves que más se repite cuando las marcas arman su estrategia para comunicar? ¿Y cuál es el error más común que ves cuando las marcas se quieren acercar a los medios? La primera, yo creo que sería como que a veces no se conocen a sí mismos, o sea, Ok. tienen muchas cosas que decir, pero, ok, ¿por qué las quieres decir? O sea, como que cuál es ese fondo o ese propósito de por qué decir esto así, o no decirlo, o compartirlo o no compartirlo. Me ha pasado mucho eso, ¿no? Que es como que, ok, vamos a hacer esta estrategia y vamos a publicar esto y ok, pero, o sea, hay que irnos un poco al trasfondo, o sea, ¿cuál es tu marca? O sea, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el núcleo? ¿No? O sea, como que a mí me gusta mucho irnos a por qué nace. O sea, ¿cuál es el propósito de tu marca al final? Porque creo que de ahí parte todo. O sea, teniendo todo mucho más claro, es como que, ok, bueno, a partir de podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos irnos por este camino, podemos... Ah, ok. Entonces, o sea, cosas como muy sencillas, o sea, incluso como no se tiene personalidad de marca, o sea, no se tiene incluso como
pues sí, o sea, en general como el brand book, o sea, como cosas tan, perdón, cosas tan simples que uno pensaría como que, ay, pues lo tienen muy bien bajado, pues no, o sea, como que ha sido también sobre la marcha, lo cual también está bien, o sea, eso lo comprendo perfectamente. No todo lo tienes que tener resuelto cuando empiezas porque no es así y nunca va a ser así, porque si te esperas a que sea así, pues en realidad nunca vas a empezar. Pero incluso ya sobre la marcha es como que sí le tienes que poner mucho más atención a tu línea de comunicación y de propósito de marca, ¿no? Porque de ahí parte pues todo, ¿no? Entonces sí me ha pasado mucho, o sea, em, en ese sentido como que no se tiene alineado eh, todas estas áreas, ¿no? De, de por qué estamos haciendo esto y cuál sería el objetivo. Obviamente sé que quieres vender, pero ¿por qué quieres vender Claro. este producto, no? O sea, hay que irnos un poquito más atrás. Y la segunda pregunta que me decías, el acercamiento, sí, o sea, creo que eso también es un problema, o no sé si un problema, pero quizá que no se tiene tanto conocimiento al respecto. Y esto es algo que yo personalmente siempre lo digo, o sea, cuando me invitan a platicar o así, que es como que simplemente manda un correo, o sea, tan simple como puede ser así, o sea, hacer un primer acercamiento y el conocimiento del comunicado de prensa, que eso también siento que es algo que sigo siempre diciendo y soy partidaria 100% de eso, porque a partir de ahí los medios te empiezan a voltear a ver, ¿no? O sea, creo que todavía no se tiene también este conocimiento de que es un comunicado y por qué me va a funcionar un comunicado, pero creo que a partir de ahí ya es como que tocas la puerta y dices, oye, esta es mi marca, estoy lanzando esto, esta colección o lo que sea, pero ya mandas tú como que esta información, o sea, la información de lo que quieres poner ahí afuera. Porque luego también me sucede mucho que, ok, tenemos el acercamiento, se acercan, oye, me encantaría que hagan una nota de mi marca. Ujú. Ok, ¿qué? No, pues es que lancé una colección. Y yo, ok, pero ¿qué? O sea, sí, muy bien, pero ¿de qué es tu colección? Tipo, ¿qué materiales? ¿Cuándo lo lanzaste? ¿En qué te inspiraste? O sea, como que todo el detrás. Entonces, siento que ahí también nos hacemos un poco bolas en ese sentido de, sí, o sea, yo te ayudo a comunicar o a hacer una nota o lo publicamos, pero si tú no lo tienes claro, yo menos lo voy a tener claro. O sea, yo no puedo escribir una nota o hacer un artículo de tu marca si tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres decir con esa colección o qué es lo que quieres comunicar con esa colección o con ese lanzamiento o con ese evento. Entonces, yo creo que lo principal sería como tener como muy bajado lo que quieres decir, si es un evento, si es un lanzamiento, si es una colección, si es una colaboración incluso, y a partir de ahí pues simplemente mandar correos, o sea, como quiera el no ya lo tienes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que en este caso si mandas un correo y te contestan, pues ahí tienes tu sí. Oye, ¿y qué piensas tú de, por ejemplo, comunicado de prensa cuando no lo mandaste, pero invitaste a muchas personas al evento? O sea, ¿tú qué sugieres? O sea, darlo cuando ya acabó el evento, mandarlo, poner QRs, porque fíjate que a mí una vez me tocó, eh, curiosamente, un evento en el que te lo daban impreso. O sea, me acuerdo que, y eran muchísimos kits, o sea, ponle tú que fácil eran 500 kits para medios y te lo daban impreso, o sea, eran 2 hojas que yo dije, se van a tirar como 1000 hojas a la basura. Pero bueno, igual y no sé, o sea, yo lo digo desde que pues yo vengo de marketing digital y para mí lo nativo pues es hacer las cosas en lo numérico, ¿no? O sea, no en lo análogo. Pero Sí. no sé tú ahí cómo lo veas, si no invitaste, perdón, si no pasaste previo el comunicado de prensa, ¿tú qué harías cuando ya llega toda la gente al evento? A mí me encanta eso. O sea, yo soy súper partidaria también de tener cosas en físico. A ver, Ok, el tema es que la gente no tiene, o muchas de las personas no tienen como que esa sensibilidad quizá a la información o lo que se tiene que contar
de una colección y me ha pasado en eventos grandes que entregan comunicados o un poco de la historia de la inspiración de la colección y demás y los dejan ahí. O sea, es básicamente basura. Entonces, cuando te pones a pensar, ok, número uno, ¿a quién estoy invitando? ¿Y por qué Ujú. los estoy invitando? ¿A las personas que estoy invitando les interesa? O sea, ¿les interesa realmente lo que tengo que decir? ¿O simplemente están haciendo check al evento? Primero, ¿no? Creo yo. Y lo que he visto. Y, y en ese sentido, yo cuando he hecho eventos o cuando hemos hecho eventos con marcas, a mí lo que más me gusta es hacer dos comunicados, tanto uno antes como uno después. Así como que no se te Ok, pase nada. Aquí vas a tener sí, toda la información, que no se pase ni un solo detalle. Por supuesto que después puede haber preguntas o dudas como más específicas y en ese sentido siempre estamos abiertos de que pues sí, si necesitas algo, por supuesto, escríbenos, ¿no? Pero yo personalmente me gusta que haya un antes y un después porque antes es como esta expectativa de lo que va a haber y después es ujú, como que ya te estoy contando lo que sucedió y por qué sucedió y cómo pasó. Entonces, regresando un poco al tema de lo físico, creo que eso sí va a depender 100% de la marca o del evento y las personas a quienes quieras entregarle eso, porque me ha tocado también en otros eventos que entregan también como incluso folletitos y los guardan así como de, pues estos de colección. sí, Entonces, eso es algo que uno como marca valora, ¿no? O sea, que valora ese esfuerzo porque además, pues es un gasto más y sí, total. probablemente son acciones más que yo probablemente me podría ahorrar si lo hago todo Tiempo, digitalmente. Ajá. sí, A que, ok, me tomé el tiempo de hacer el diseño, de imprimirlo, de acomodarlo, o sea, como que todo eso que lleva detrás, pues definitivamente sí le da un plus cuando la gente lo valora, cuando no lo valora y simplemente se convierte en basura. sí, total. Sí, fíjate que creo que quizá en esa ocasión fue eso, que dije, bueno, es una hoja con, son dos hojas con grapas, era puro texto, no había nada de imágenes ni de logos, versus, por ejemplo, cuando he ido a Pop-Up Store aquí, que muchas de las marcas pues ya piensan como el folleto que te van a dar como una, como un souvenir casi, Sí, ¿no? como parte de la experiencia, ¿no? Exacto, exacto. Y querida Mel, quiero cerrar contigo con un tema como un poco heavy, por eso es que lo dejé como al final, espero no meterte como en apuros con el tema, pero me interesa mucho saber qué piensas tú. Fíjate que hace poco vi un post que creo que tú también lo viste quizá, de cómo Trendo hablaba. Trendo es esta cuenta que se dedica, bueno, esta cuenta o esta agencia que se dedica a las tendencias para contexto Fashion Drive, específicamente en México. Y hablaban del tema de, pues, cómo decimos en general los mexicanos que el norte no tiene cultura, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper interesante y lo que quiero platicar contigo es, ¿cómo haces desde, cómo decirlo? ¿Cómo haces que tú siendo un medio que no nació en el centro, cómo mantienes como esa, es que no quiero decir como narrativa o control de la narrativa, porque lo que yo pensaba mientras leía el post es, claro, si estas personas que vienen del norte se vienen a una ciudad que todo lo tiene centralizado, no solo industrias y medios, sino bastantes cosas más, hasta los discursos, pues es obvio que va a terminar pasando que pues se va a perder como ese rasgo, como algo particular de un cantante, de alguien que hace películas, de un artista, aunque venga del norte, como creó desde el centro, pues va a haber la narrativa de que entonces en el norte no hay nada, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque al final, hace 4 años casi que hablamos, había cosas que se decían del norte y había cosas que se contaban del norte. Y hoy en día me parece que el Bajío y el norte han avanzado muchísimo en tomar las riendas de las narrativas y desde dónde cuentan esas historias, ¿no? Entonces quiero saber tú qué piensas al respecto. Sí, o sea, a ver, obviamente tiene mucho que ver el lugar de nacimiento del proyecto, definitivamente, pues yo soy de Monterrey
Y creo que o sea, cada ciudad tiene su manera y su propia narrativa. O sea, al final yo siempre he dicho, o más bien lo que he aprendido durante estos años es aprender a comunicar o difundir desde lo local. Que al final yo te estoy contando una parte de una historia de cómo la vivo yo y por qué se vive desde el punto donde estamos. Obviamente siempre va a haber contextos diferentes, historias diferentes, pero en ese sentido, pues a ver, todos somos diferentes y todos venimos de historias diferentes y contextos diferentes y creo que eso es lo particular del medio, o sea que hemos entendido o hemos intentado resistir un poco de este lado, porque, Claro, a ver, o sea, todo sucede en Ciudad de México y sigue siendo una industria muy centralizada, aunque sí ha avanzado muchísimo, o sea, hace 4 años no estaban sucediendo las cosas que están sucediendo el día de hoy, al menos en Monterrey pudiera yo decir que es donde tengo como este acercamiento, pero siguen sucediendo mucho más cosas en la Ciudad de México, entonces es como una resistencia a decir no, o sea, aquí están sucediendo cosas también y valen la pena también contarlas, porque no porque estemos fuera de la ciudad o de la capital quiere decir que tenga menos valor o que tenga menos importancia. Entonces, creo que también pues cada ciudad es su mundo y creo que aquí se mueve muy diferente a cómo se mueve Ciudad de México, muy diferente a cómo se mueve Guadalajara. Y justamente eso era lo que platicamos ahora también que estuve hace unas semanas allá en Guadalajara, que creo que Guadalajara también ha crecido muchísimo, pero Guadalajara ha tenido como este esplendor o este renacimiento de la escena de la industria, que es muy bonito verlo cristalizado. Desde hace años que voy y ahora esta última vez sí logro ver cómo va evolucionando la industria y las maneras y las narrativas que existen dentro de la industria y las personas que la hacen posible. Y eso es lo que creo que al final vale la pena. O sea, pues no va a ser de un día para otro, pero sí se nota y sí tiene valor de contar lo que estamos contando desde donde estamos cada uno. y desde México de Moda, ¿cómo ha sido para ti coordinar una línea editorial donde hay distintas voces, no nada más la tuya? Pues creo que, mira, ha sido interesante porque al final hemos tenido como que muchas personas que se han unido al proyecto, pero han sido por temporadas. Entonces, justamente ahorita nos encontramos en búsqueda de nuevas voces y creo que eso es algo que siempre ha sido el centro del proyecto, ¿no? O sea, que fuera un poco despegado a mí, que Ok, digamos la cara soy yo, pero estamos llegando a ese punto donde necesitamos o queremos que se escuchen otras voces, o sea, no toda la perspectiva que sea solamente de mí. Y en ese sentido es como, bueno, qué es lo que queremos decir desde el medio, ¿no? O sea, queremos seguir siendo un medio que esté solamente posicionado o que se siga posicionando solamente como medio de Monterrey o también eh, desde el centro o desde Guadalajara o desde Tijuana o porque sí trabajo con corresponsales para eventos importantes, pero al final creo que todo regresa a mí. Entonces, como que en ese sentido sí me encuentro en un punto como muy importante o muy de quiebre para el medio de a partir de aquí cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y eso es algo que todavía sigo descubriendo, o sea, porque aunque ya tenga años aquí, no significa que lo tengo todo resuelto y son cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y que sigo descubriendo, ¿no? O sea, justo lo que te decía al principio es seguir aprendiendo. Y si tengo que cometer errores, pues los tengo que cometer para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero
ahorita sí específicamente estamos en ese punto donde, ok, vamos a abrir como un poco más esa narrativa o esa visión. Hablando de, ahora vamos a abrir un poco más esa narrativa, cuéntame del proyecto del podcast. Me interesa sobre todo saber, porque a ver, lo que yo me doy cuenta sobre todo ahora en estos comebacks es que ustedes lo que no cambia es como de dónde viene la intención. Simplemente a lo mejor cambia la forma, pero el de dónde viene es como muy constante si lo analizas, ¿no? Entonces cuéntame este proyecto que quieren empezar o que quieres empezar, cómo fue que nació esa semillita y por qué en este momento. Bueno, el podcast sí, ya lo lanzamos a finales de 2025. Justamente apenas tenemos como unos 6 episodios, es uno semanal. Y justamente lo que decía literal hace unos minutos, o sea, es como regresar al núcleo, regresar al centro, regresar al propósito, regresar a lo básico. Todo este proyecto, M de Moda, antes México de Moda, nace como un canal para precisamente hablar de lo que está sucediendo en la industria de la moda en México, para difundir lo que está sucediendo, el talento, las noticias, novedades, eventos, activaciones, colaboraciones. Y en ese sentido, durante el camino, me fui yendo quizá por otros lados, entonces tuve que dejar por un buen rato, yo creo que por un año, un poco más de un año, el canal, el podcast. Es que eso es lo que yo continúo diciendo. A ver, es que yo siento que yo empecé un podcast sin saber que era un podcast. O sea, pues yo simplemente, Ok, pues es un canal. Pero pues básicamente era sentarme yo enfrente de la cámara y platicarte lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese momento. Entonces, sí, cuando viene como este rebrand y como este relanzamiento, digo, a ver, es que pues en ese entonces no tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo, simplemente sabía que lo quería hacer. Entonces, como que agarrando más claridad y sabiendo un poco el propósito de por qué lo estoy haciendo, fue cuando dije, ok, ya lo voy a hacer bien y lo voy a lanzar bien entre comillas porque digo, al final no es que lo estuviera haciendo mal, simplemente que creo que las maneras de comunicar han cambiado. Yo he cambiado definitivamente, han sucedido tantas cosas en mi vida personal y profesional que sí llega un punto de quiebre que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida y por qué lo estoy haciendo, no? Entonces, bueno, regresando un poco en por qué dejé el canal, porque me llené de muchas cosas. Tuve que dejar mi marca, después me quedé un buen rato con el canal, pero después empecé a trabajar en Fashion Network, entonces ya eran demasiadas cosas las que tenía sobre la mesa que dije, no puedo hacer todo. Entonces el canal también quedó en segundo plano. Me empecé a dedicar más a trabajar para otros medios, a trabajar con marcas y pues sí teniendo un poco de fondo o como ese side project, M de moda, ¿no? Entonces pasan como muchas cosas en el 2025 que yo digo, bueno, ok, vamos a regresar otra vez a lo que te digo, ¿no? Como que regreso a lo básico, a donde todo inició y por qué inició, ok, entonces quiero lanzar bien otra vez el podcast y lo quiero hacer de manera que se vea como más formal, ¿no? O sea, yo contarte ok. lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y un poco lo que también te mencionaba, ¿no? O sea, ser como con más curaduría y cómo tú puedes utilizar esas historias que yo te cuento o esas noticias para tu beneficio, ¿no? O simplemente por tener esa información, porque al final, pues, información es valor, ¿no? Entonces, sí, ahorita estamos en eso y ha sido también un reto, porque al final tú sabes, ¿no? O sea, tener un podcast no es fácil, también requiere también muchísimas cosas técnicas, pero también de tener ese, justo lo decía hace unos días también, de tener esa resiliencia de lo voy a seguir publicando y lo voy a seguir publicando y esa Sí. consistencia, ¿no? Que creo que es lo más difícil y o una de las cosas más difíciles y más pesadas, ¿no? Pero al final lo que a mí me sigue moviendo pues es ese propósito que creo que es el que me ha sostenido estos años y el que
me sigue sosteniendo. Ay, qué rica conversación, Mel. ¿Qué viene para M de Moda en 2026 y para Mel? Pues espero que cosas buenas. El año pasado fue un año muy difícil para mí y este 2026 solamente quiero estar más tranquila. Pero muchas cosas. Afortunadamente soy una persona que siempre ve para adelante y que ama lo que hace. Afortunadamente tengo esa posibilidad. Entonces estoy muy contenta con el hecho del lanzamiento del podcast. Traemos ahí unas nuevas secciones que vamos a lanzar ya próximamente, pues en estas semanas, que también estoy muy emocionada porque no son, o sea, sí son de moda, pero al final es como una mezcla. Entonces también quiero explorar otras áreas, no solamente moda, quizá en cuestión de belleza, de estilo de vida, deporte, que ya les ¡Qué estaré contando. emoción! Sí, entonces estoy emocionada por eso. Y pues bueno, el lanzamiento oficial también del sitio web, que aunque ya lo teníamos, pues igual, o sea, como todo, sabes que a veces se va quedando como atrás o nos empezamos a enfocar nada más en redes sociales, entonces como que regresar a ese formato multiplataforma y ¿Qué? pues sí, muchas cosas. ¡Qué emoción! Oye, vamos a hacer un zigzag rápido antes de terminar. Entonces, hay una pregunta que ya te hice en el episodio pasado contigo y las Sí. demás no. Entonces, primera pregunta, ¿cómo ves la moda hoy en día en México, en tu país? Con mucha evolución, con mucha propuesta. Evolución. Una palabra nada más. Puedes explayarte, pero la idea es que sean respuestas cortas. Ah, bueno, ok, evolución. Ok. Siguiente pregunta. Un mal consejo que te han dado. Lo hayas escuchado, no importa, pero un mal consejo que te han dado. Edítate. Ok, qué fuerte. Sí. Creo que nunca lo habían traído. Me gusta. O sea, no me gusta, pero me gusta. Y tercera pregunta. eh, Cuéntanos de una cuenta de TikTok o de Instagram que crees, o de incluso un Substack, ¿no? Que crees que todo el mundo debería estar viendo. El de A Thalía, mí, no todo el mundo, pero que... ¿Perdón? el de Thalía Q, definitivamente, que es una Ok. periodista también, una periodista de moda. Ella está radicando en Guadalajara y tiene un Substack que se llama Latin Scene. Y Ujú. justamente cuenta estas historias desde su visión en Guadalajara y hablando como localmente. Y justamente Thalía tuvo hace unos años, que seguramente si lo conoces, Draw Latin Fashion, su proyecto Draw Latin Fashion. Y hace unos años decidió a migrarse a Substack y lanzar esto. Y es una de las lecturas que más disfruto definitivamente leer sobre la moda, porque me gusta mucho la manera en cómo piensa y cómo articula sus ideas y, y cómo cuenta esas historias tan únicas que creo que le dan como mucha vida a, a la escena allá en Guadalajara. Increíble. Sí, creo que tiene una precisión y una sagacidad muy importante, muy interesante esta Taliacu. Bueno, Mel, pues eso fue todo para este episodio contigo. Me dio mucho gusto platicar contigo y ver que no sueltas, que no sueltas la industria y me da mucho gusto que te sigas encontrando en ella. Muchas gracias, Ale. Yo feliz de platicar contigo y qué bonito. O sea, sí siento que aunque falte probablemente muchas cosas y que sea una persona muy ambiciosa, sí siento que es como un full circle el haber platicado Sí. contigo hace casi 4 años y ahora estar como que en otro momento que ya después también quiero que tú me cuentes cómo ha sido para ti. También hay muchas cosas para Bueno, ti, ese es otro pero episodio, esa es otra sí, ¿verdad? conversación. Pero muy contenta siempre de platicar contigo y de que me invites y de seguir poniendo estas conversaciones que nos parecen importantes y que son necesarias aquí en México. Me dio mucho gusto platicar contigo, Mel, y ojalá la Fashion Tribe también disfrute mucho de esta conversación. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias, Fashion Tribe. Bye.
Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. Te conectamos con la industria de la moda.